buenas tardes a España y muy buenos días América. Es un placer para mí estar aquí hoy con esta presentación y quiero agradecer en primer lugar el patrocinio de Boston Scientific, que nos da el respaldo y el apoyo para seguir manteniendo el ambiente endoscópico y la tensión endoscópica que tanto necesitamos. Efectivamente, yo quiero hablar de si también es necesaria la protección jurídica a una protección física que antes hemos visto que era necesaria mantener. Estamos enfrente de un virus muy maligno, muy destructivo, que es una estructura muy pequeña, mide entre 60 y 140 nanómetros. Tiene un número reproductivo de 328, es decir, es un número realmente elevado que genera muchísimo contagio. Afortunadamente ya conocemos el genoma del virus, está compuesto por 30.000 nucleótidos que codifica aproximadamente 27 proteínas y sabemos que accede al organismo humano a través de un receptor, el receptor de la renina-angiotensina-aldosterona, que está presente en múltiples órganos, también en los órganos digestivos. Conocemos, tal como he dicho, bastante de este virus, pero conocemos bastante poco de lo que es la respuesta del ser humano, del organismo, frente a la agresión del virus. Con respecto a la protección legal o jurídica que deberíamos de tener, se me ocurren estas 4 preguntas. Yo creo que todas ellas serían pertinentes, pero voy a intentar desarrollar únicamente 2. ¿Cómo identificar la infectividad en los pacientes? Y si utilizamos un test para ello, nos gustaría saber si el test es muy sensible y es muy específico. Con respecto a la primera pregunta, ¿cómo identificamos a los pacientes con capacidad para contagiar? Lo podemos hacer por un método clínico epidemiológico y por 4 diferentes tipos de test de laboratorio, determinando los antígenos, la serología en forma de IgM y IgG, cultivando el virus o realizando una PCR de este virus. Existen al respecto ya algunos documentos de posicionamiento de posición sobre cómo identificar la actividad de estos pacientes y me voy a referir ahora durante 2 o 3 minutos a algunos de ellos, a los principales. El primer de ellos es un documento que ha sido aceptado para publicar en Gastrointestinal Endoscopy y se refiere a actividad ambulatoria. ¿Cómo hacemos el triaje? El triaje se recomienda hacerlo mediante un screening de síntomas y de análisis epidemiológico, seguido, si es posible, de la realización de PCRs. Ya vemos aquí que la PCR puede ser el salvoconducto que nos gustaría tener, de la herramienta que nos identifique a aquellos pacientes que realmente puedan ser transmisores de la enfermedad y los separe de aquellos pacientes sanos. Realmente buscamos seguridad jurídica y como médicos, para tener seguridad jurídica, nos gusta tener seguridad médica. Y en el caso del COVID, precisamos saber la infectividad del virus y precisamos saber si ese paciente ya ha creado inmunidad y es inmune frente al virus. Es decir, precisamos tener test muy sensibles y muy específicos. Otro documento de posición lo ha emitido la ESGE, la Sociedad Europea de Gastroenterología Endoscópica, y en el cual también recomienda realizar estratificación mediante cribaje clínico y realizar test de laboratorio, que no nos indica qué tipo de test, pero sí que nos dice que debería tener una precisión adecuada. Y esta palabra, precisión adecuada, nos intranquiliza un poquitín, porque pensábamos o podíamos suponer que la precisión era tremendamente adecuada.
La Sociedad Asia-Pacífico, delante de la misma tesitura, también recomienda la realización de test, pudiendo ser positivos o negativos, y en función de ello recomendar un tipo de EPI o de protección incrementada en el caso de que el test haya sido positivo o estándar en el caso de que el test haya sido negativo. En otras palabras, y en cualquier supuesto, recomienda tomar medidas de protección. Otro artículo que va a ser publicado en Gastrointestinal Endoscopy ya ha sido aceptado. Tiene como autores a importantes endoscopistas, líderes de opinión, y delante de la misma tesitura, cómo estratificar la endoscopia electiva, plantea en primer lugar realizar screening clínico y análisis epidemiológico, además hacer test que pueden ser PCRs o INACs en el contexto de test en el punto of care, punto de atención, punto de cuidado. Y en el caso de no estar disponibles estos test, se recomienda hacer la endoscopia con precauciones incrementadas. Por el contrario, si el test es negativo, recomienda realizar la endoscopia con precauciones estándar o con precauciones incrementadas, en función de si la tasa de falsos negativos es aceptable o inaceptable. Y eso también intranquiliza un pelín, porque no solamente puede existir la posibilidad de falsos negativos, sino que la tasa puede ser inaceptable. Es decir, puede haber un abanico amplio de resultado falso negativo. La Sociedad Española de Patología Digestiva, junto con GETECO y junto con la Asociación Española de Enfermedades del Hígado, también ha planteado o ha expuesto un algoritmo que incluye la realización en el mismo supuesto de PCR o de test serológico. En el caso de que la PCR sea negativa, el algoritmo descarta la infección. Y no deja de sorprender que sea tan categórico este algoritmo cuando sabemos que la posibilidad de falso negativo es verdadera. Finalmente, la SED, la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva, junto con la Asociación Española de Gastroenterología, también intenta responder a la misma pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿se debe de realizar cribado de la infección COVID-19 en todos los pacientes antes de un procedimiento endoscópico? Y la respuesta es que no existe evidencia disponible que apoye la eficiencia del cribado universal en todos los pacientes con PCR y o detección de anticuerpos. Que razones de disponibilidad, coste y rendimiento diagnóstico hacen que no se pueda recomendar todavía su uso sistemático como estrategia de cribado. Y quiero resaltar en esta frase la palabra todavía. Sea como fuere, la Asociación Española de Enfermedades Digestivas y Microbiología Clínica sigue considerando la PCR como la técnica más útil para el diagnóstico de este proceso y, por tanto, debe ser considerada como procedimiento de elección y de referencia. Realmente estamos viviendo momentos de competición dentro de los laboratorios que se encargan del diseño y la fabricación de test diagnósticos, porque urge tener mejores test diagnósticos. Vean ustedes esta tabla en la cual aparecen laboratorios chinos que entre el 26 de enero y el 12 de marzo obtuvieron licencia del gobierno chino. Aquí ven el número de registro del gobierno chino para realizar test, la mayoría de ellos utilizando técnicas de PCR, pero comprueben que las dianas genómicas eran muy diferentes en cada test, lo cual probablemente nos va a indicar que PCR es un conjunto de PCRs
con sensibilidades y especificidades probablemente diferentes. Y además, la técnica de análisis puede ser diferente en función de la amplificación o el número de copias o de las condiciones de análisis que se realicen. Con todo ello, lo que sí es cierto es que probablemente se han quemado etapas muy rápidamente dentro del proceso natural de 4 fases que va desde la concepción de un test hasta su comercialización. Tal como he dicho, las dianas genómicas pueden ser diferentes y aquí tienen ustedes diferentes dianas en diferentes instituciones tan importantes como es el CDC de Estados Unidos, de China o el laboratorio Charité de Alemania, que tan buenos resultados ha obtenido. Y vean ustedes cómo algunos laboratorios solo utilizan una diana, otros utilizan 2 o 3, con lo cual pueden amplificar o incrementar la sensibilidad de sus resultados. Todos ellos intentan detectar proteínas que proceden, que envuelven la estructura del coronavirus, cuyo genoma, tal como he dicho, ya es conocido, pero que dichas dianas genéticas de secuencias estables y conservadas consiguen diferentes sensibilidades en la detección y cuyos límites de detección en cuanto a números de copias también pueden ser diferentes. Con ello quiere decir que cuando hablamos me han realizado o han realizado una PCR, sería de interés saber qué tipo concreto de PCR nos estamos refiriendo y qué está midiendo. Existe poca información clínica de sensibilidad con respecto a la PCR. Esta tabla recoge datos chinos de Wuhan y en la cual pueden ver ustedes que la sensibilidad es diferente si hablamos de la primera semana, de la segunda o de la tercera semana, pasando del 66% al 45% en la tercera semana, siendo el global, el total de sensibilidad del 66%. Insisto que tenemos pocos datos, pero 67% de sensibilidad no es sensibilidad para echar las campanas al vuelo, para sentirse satisfechos. Eso significa que la probabilidad que vamos a tener con la PCR de detectar, de identificar un individuo verdaderamente enfermo es solamente del 67%. Por ende, la tasa de falsos negativos o las causas de falsos negativos son diversas. Vamos a repasar las principales. Probablemente la primera es la toma inadecuada de la muestra, cosa no fácil de hacer. La carga viral o la poca eliminación del virus en un momento concreto, el retraso en el transporte, el error en el etiquetado, la mutación del virus o algo que nos interesa especialmente a nosotros, realizar la PCR o el test en el momento presintomático. Si esta gráfica pone en ejemplo de forma muy esquemática la presencia del virus y la respuesta de anticuerpos, si realizamos la determinación analítica unos días, 2 o 3 días antes de hacer la endoscopia, nos podemos encontrar con un falso resultado negativo. Parece ser que existen diagnósticos emergentes que se están desarrollando con mucha rapidez y aquí tienen ustedes una tabla con algunos de ellos y este impulso se debe a las directrices que ha marcado o que está marcando la Organización Mundial de la Salud en el sentido de ofrecer una prioridad inmediata al desarrollo de pruebas de detección de ácidos nucleicos y proteínas en lo que se denomina Point of Care Testing, es decir, permitiendo que centros sin una infraestructura de laboratorio detecten en pacientes o detecten a pacientes infectados a pie de obra, como puede ser una unidad de endoscopia. Una segunda prioridad consistiría
en integrar estos últimos test comentados con los test serológicos, configurando paneles multiplex, lo cual permitiría obtener datos tanto de la fase de infección como de la fase de recuperación. Estos test realizables de forma rápida y a pie de obra son los que ven ustedes representados en esta imagen, y puedo decirles que la FDA ya ha aprobado una POC que puede ofrecer resultados en 45 minutos y que tiene una sensibilidad del 95% para el diagnóstico de la infección aguda. Este es el test que ya ha sido comercializado o al menos aprobado en Estados Unidos. Tanto el INAT como el CRISP, algunos de estos POCs, pero también se pueden realizar mediante hisopos nasofaringios y son altamente específicos con una sensibilidad superior al 95%. A diferencia de la PCR, estos INATs no requieren múltiples ciclos de calentamiento, por lo que pueden proporcionar resultados en 15 minutos con una sensibilidad del 95%, siendo el CRISP puede hacer algo parecido en 60 minutos. Finalmente, técnicas de inmunoanálisis que combinan IgG e IgM en un solo ensayo pueden obtener resultados en 15 minutos a partir de 2 gotas de sangre pinchadas en el pulpejo del dedo con una sensibilidad del 88% y una especificidad del 90%. También ha sido aprobado una de estas pruebas por la FDA. Pero eso es el futuro que viene, porque a día de hoy la PCR presenta, la PCR clásica, la que venimos realizando en nuestros centros, una precisión diagnóstica variable que va a depender de la diana genómica que utiliza y del método analítico del laboratorio. Su precisión diagnóstica, en cuanto a su precisión diagnóstica, todavía tenemos poca información y existen escasos datos de sensibilidad y de especificidad. Además, pueden aparecer cambios dentro del hospital en el laboratorio proveedor, pasando de un test de PCR a otro que pueda ser diferente. Y finalmente, los falsos negativos es una posibilidad real que hay que considerar. Delante de esta situación de diagnóstico y frente a la protección legal que podemos tener delante de un paciente a quien vamos a realizar una endoscopia, tenemos 4 opciones, o al menos se me ocurren a mí 4 opciones. La primera, dar por sobreentendido que el paciente conoce toda la información. En segundo lugar, ofrecer la información verbalmente. En tercer lugar, añadir un texto al texto de consentimiento que ya tenemos. O en cuarto lugar, redactar un documento específico ad hoc para esta situación. De cualquier forma, lo que es fundamental es la información. La información es aquello que la ley nos exige. Yo creo que en todos los países el paciente debe estar informado que estamos en una situación de pandemia, que las unidades de endoscopia pueden ser centros de contagio y de transmisión de la infección, que conocemos relativamente poco la historia clínica de la enfermedad, que sabemos que hay pacientes que en fase asintomática pueden transmitir, contagiar la enfermedad, que lamentablemente tenemos test diagnósticos que no son suficientemente precisos, y además de todo esto les tenemos que decir que nosotros por nuestra parte intentamos ofrecer algo de gran trascendencia, que es protección. Protección para no ser nosotros transmisores de la enfermedad y, por otra parte, protegernos a nosotros mismos y a nuestro personal de endoscopia. Las 2 opciones primeras yo las considero subóptimas, porque a pesar de que la ley española indica que el consentimiento será verbal por regla general,
Sin embargo, debe de prestarse por escrito en casos como intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, cuando vayamos a realizar procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa, como es la situación actual que nos encontramos. La tercera opción que sería añadir a un texto al consentimiento informado. Si ustedes trabajan con nuestro consentimiento informado, sabrán que existe un apartado de otros riesgos que aparece en un texto libre que se puede redactar y que pueden ustedes con un bolígrafo redactar un texto, o bien pueden añadir un texto como este que yo les presento, pero que cualquier otro texto que sea adecuado puede ser presentado. Por ejemplo, el texto que yo ofrezco es un texto en el cual el paciente indicaría que ha sido informado del estado de pandemia por coronavirus, de que existen incertidumbres sobre el comportamiento clínico de la enfermedad y de la precisión diagnóstica de los test. El paciente manifiesta que ha sido informado y que se le aplicarían medidas de protección que establecen los protocolos, pero que a pesar de ello el paciente manifiesta que es conocedor que no existe un riesgo cero de transmisión de la enfermedad. La cuarta opción sería un redactado mucho más completo en el cual el paciente o nuestro consentimiento indicaría que el médico ha indicado que en mi caso se adoptan medidas de aislamiento y prevención del contagio, que afectan a los materiales y al personal sanitario del servicio de endoscopia, que todo ello se realiza con el fin de prevenir la transmisión de la enfermedad entre las personas que intervenimos en esta endoscopia. Y en la derecha pueden ver ustedes lo que sería el modelo que utilizamos en nuestro hospital, en el que además se añade un párrafo que indica que el médico me ha informado de que dichas medidas se ajustan a las recomendaciones publicadas por las principales sociedades científicas y que en mi caso concreto se detallan en el siguiente cuadro que nosotros detallamos con los dos niveles, el nivel incrementado, nivel 3, o el nivel estándar de protección. Se añade otro párrafo que indica que el médico me ha informado que la endoscopia coincide con este periodo de pandemia por coronavirus y que existe incertidumbre sobre el comportamiento de algunos aspectos clínicos de la enfermedad. Asimismo, el médico me ha informado que en estos momentos los test para la detección de la enfermedad y el estado de inmunidad frente al coronavirus pueden presentar imprecisión diagnóstica. Con independencia de los análisis que se puedan realizar, he sido informado que se tomarán las medidas de prevención de la enfermedad antes detalladas. Manifiesto que con respecto a estas medidas de protección he recibido explicaciones de forma entendible, tanto por lo que respecta a la situación actual de la infección por coronavirus como las medidas de protección que se me aplicarán en mi caso. Asimismo, he podido realizar cuantas preguntas o dudas he creído conveniente. Y finalmente, acabar con un párrafo que dice: entiendo que a pesar de las medidas excepcionales de detección y protección utilizadas, la posibilidad de transmisión del coronavirus no es nula. Esa sería la cuarta opción, la más completa y realmente la más farragosa, porque incluye un nuevo documento añadir un documento de consentimiento informado al que ya tenemos de la técnica concreta que vamos a realizar. Finalmente, y en resumen, sobre coronavirus y protección jurídica en endoscopia digestiva, decir que aquí y ahora toda información sobre riesgos excepcionales de notoria repercusión negativa debe ser facilitada al paciente. Tal es el caso de la enfermedad COVID-19 en estos momentos. En segundo lugar, creo que dejar constancia de la información ofrecida, recibida y aceptada protege jurídicamente la actuación del endoscopista. Y finalmente,
Creo que la información verbal y el sobreentendimiento de la información son alternativas con una protección legal más frágil. Esta es la bibliografía que he utilizado para esta presentación y les doy las gracias por su atención. Habría que leer con detalle este documento. La información que yo tengo de algunos servicios quirúrgicos es que le dan una importancia definitoria al resultado de la PCR. Y en ese sentido, ustedes ya han escuchado los datos que yo he ofrecido. Existen realmente falsos negativos con la PCR y probablemente no se pueda ser categórico al respecto. Debería de leer con detenimiento ese documento, pero de cualquier forma alabo la iniciativa de intentarlo tener, que ya es muy importante, en un centro y unificarlo. A ver, el riesgo de transmisión probablemente es bidireccional. De paciente que está infectado a través de aerosoles hacia endoscopistas o personal de endoscopia, pero no olvidemos que la tasa de sanitarios que han sido contagiados no es despreciable. En nuestro país creo que es el 20% de la población contagiada. Entonces, existe el teórico riesgo de que un sanitario pueda pasar una infección, un contagio a un paciente que no lo está.